importante, la figura de la paloma, la tórtola, no sé cómo la conozca usted. Y en el contexto bíblico, la paloma siempre ha representado al Espíritu Santo, sea en el Génesis o en los Evangelios, en alguna de las cartas del Nuevo Testamento. Cada vez que se menciona a esta ave, cada vez que se menciona a la paloma, pues está aluciendo o dando una alusión al Espíritu Santo de Dios cuando dicen amén. Y podemos nosotros notarlo, por ejemplo, en el libro de los Cantares, donde dice ahí en el capítulo 2, versículo 11 y 12, que dice: ¿por qué aquí he pasado el invierno? Se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Aleluya. Evidentemente, hermanos, nosotros estamos viviendo una temporada nueva en esta iglesia, hermano. Estamos viviendo una temporada en la cual nosotros debemos reaccionar, debemos nosotros estar alerta, debemos estar avivados. Hay tiempos difíciles, vivimos tiempos trascendentales, hermanos. Incluso hasta en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, viene, por ejemplo, un cambio de presidente aquí en nuestro país. Ya el 1 de octubre toma posesión la nueva presidente de México, y vienen cambios, para bien o para mal, está cambiando todo. Sin embargo, mucho de lo que sucede a nuestro alrededor está mal. Hay gran abundancia de pecado, estamos nosotros en una situación complicada, las juventudes se están perdiendo, los matrimonios se están deshaciendo, las familias se están desintegrando, y nosotros no podemos quedar estáticos ante tales situaciones, ante tales circunstancias, hermanos. Nosotros debemos estar encendidos en el poder del Espíritu Santo, aleluya. Debemos nosotros tener ese avivamiento en nuestro corazón para prepararnos y estar nosotros dispuestos a luchar en estos tiempos que son tiempos difíciles, tiempos donde está sobreabundando, les repito, el pecado. Mire la frase ahí que estábamos leyendo en el versículo 9, que dice: y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Habla de una realidad espiritual en ese entonces y ahora, hermanos. Una realidad en la cual pues la gente lo que busca es el pecado. El Espíritu Santo, hermano, no va a venir sobre alguien que esté mal, sobre alguien que esté haciendo cosas indebidas, donde alguien no lo esté buscando, hermanos. Actualmente, pues la gente está ocupada en otras cosas. Se preocupa porque si ya salió el nuevo iPhone, ¿verdad? Se preocupa por si el trabajo, se preocupa por si el estudio, se preocupa qué va a comer o qué va a vestir. Y están sumergidos en tantas preocupaciones que han dejado de buscar a Dios. Esa es una gran preocupación de parte de Dios, porque si la paloma, hablando del Espíritu Santo, no tenía dónde posar su pie, era porque no había un lugar apropiado donde se pudiera sentar. Dice la Biblia en esta parte de Génesis que todavía la tierra estaba llena de agua, o sea, no había un lugar donde la paloma pudiera sentarse. El agua, hermano, en cierta manera está representando en nuestro tiempo el pecado. El Espíritu Santo no se manifiesta, el Espíritu Santo no llega, porque hay mucha abundancia de pecado, hay muchas distracciones y ocupaciones que no hay tiempo para buscar a Dios. De hecho, el apóstol Pablo le escribía a los romanos: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Lo triste es que en muchas ocasiones sucede aún dentro de la iglesia, dentro del lugar sagrado, dentro del pueblo de Dios, entre los creyentes. Incluso, hermanos, hay personas que tienen liderazgo en la iglesia o en las iglesias, y no hay quien busque a Dios en este tiempo. Quien doble su rodilla, quien clame con tanta vehemencia para que estos tiempos cambien y sean distintos. Nosotros, y diga conmigo, nosotros debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué necesitamos para hacerlo? Primeramente, recordar nuestro primer amor, hermano. ¿Ya se le olvidó a usted el día que se enamoró del Señor? ¿Cómo lo era todo para usted? En ese entonces, ¿verdad? Jesús, Dios, representaba lo primero en nuestra vida. Era nuestra prioridad, lo segundo incluso.
Lo tercero, hermano, eran tiempos donde Dios lo era todo. Nuestro primer amor, donde no importaba lo que sucediera, no importaba la situación en la que estuviéramos, nosotros estábamos volcados a Dios. Ese era nuestro primer amor. Por eso el Señor le decía a la iglesia de Apocalipsis, es necesario que tú vuelvas a tu primer amor, que vuelvas a ese lugar, porque has pecado, dice el Señor allá en Apocalipsis 2:4. Has dejado tu primer amor. Y el resultado de que nosotros dejemos ese primer amor es precisamente que no buscamos a Dios. Ahí se ve reflejado. Cuando ya, pues decimos, yo ya fui al templo, yo ya me bauticé, yo ya leí la Biblia, yo ya escuché alabanzas, pues ya ahora me voy a priorizar en otras cosas, me voy a ocupar en otras situaciones. Y es una evidencia que nuestro primer amor entonces ha terminado. Sin embargo, si queremos nosotros contrarrestar toda esta avalancha de cosas malas que hay en el mundo, necesitamos al Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos estar avivados, hermanos, porque hay un compromiso con Dios, hay una misión que el Señor nos ha mandado. Dice la palabra del Señor, Marcos 16:15 en adelante. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Para que usted y yo podamos compartir de nuestra fe, necesitamos tener nuestra fe a flor de piel. Estar llenos del Espíritu Santo. Estar llenos de las cosas de Dios. Si usted se llena, vamos a hacer un ejemplo, de cosas políticas, ¿de qué va a platicar usted? De cosas políticas. Si usted se llena de cosas deportivas, ¿de qué va a platicar? De las cosas deportivas, ¿no? Si usted se llena de cosas musicales, por ejemplo, los artistas de moda y demás, ¿de qué va a hacer su plática? De las cosas del mundo, de las cosas de la música, de los artistas y demás. Pero si usted y yo nos llenamos de Dios, ¿de qué va a ser nuestra plática, hermano? Obviamente vamos a platicar de Dios. Y estaremos cumpliendo, hermanos, estaremos reactivando la misión que el Señor nos ha puesto entre manos. Mire, usted y yo no estamos llamados a convencer a nadie. Somos llamados a predicar el Evangelio. Lucas mismo dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Pero esa condenación o esa salvación es responsabilidad de la persona que escucha el Evangelio. Nuestra prioridad y nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio. Y para compartirlo, pues necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Si nosotros cumpliésemos, hermano, hipotéticamente, vamos a hacer una divagación. Si nosotros cumplimos con todo eso, veremos, hermano, esos miles y miles que han de llegar a los pies de Cristo. Hay una escena, hermanos, en el libro de los Hechos que a mí me impacta demasiado. En lo personal, yo siempre me he emocionado y digo, wow, ¿cómo sucedió esto? Mire, dice la Biblia al principio del libro de los Hechos que hubo 120 personas que se pusieron a orarle al Señor. 120. Que estaban unánimes, dice, con un mismo pensamiento, con un mismo sentir. Ellos estaban clamando a Dios. 120 personas. Y de repente dice que hubo un tronido, un fuerte viento. Fuerte, cuando hablamos de fuerte, hermanos, es un estallido, algo tremendo que impactó todo ese lugar. Porque había llegado el Espíritu Santo con esas 120 personas. Había descendido el Espíritu Santo sobre esas 120 personas. Y dice que se les pusieron como unas lenguas de fuego sobre su cabeza. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, según lo que dice el libro de los Hechos. 120 personas, no pierda de vista este número. 120 personas en el día de Pentecostés recibieron al Espíritu Santo en ese lugar. Inmediatamente se manifestó el poder del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. La gente que estaba ahí veía cómo esos 120 estaban llenos de júbilo, de gozo, estaban tan alegres que muchos pensaron que estaban ebrios, que estaban borrachos. Dice, estos están llenos de mosto, por la alegría que se desbordaba en su corazón, por las palabras que estaban hablando, porque estaban hablando las maravillas de Dios en muchos idiomas.
¿Qué sucedió con eso? La gente se empezó a golpear, se empezó a juntar para ver a todos esos 120 que estaban haciendo, entre comillas, su escándalo. 120 personas llenas del Espíritu Santo. Pero cuando esas personas empezaron a predicar el Evangelio, primero se convirtieron 3,000, y luego se convirtieron 5,000. Pero era porque el Espíritu Santo estaba allí. Ellos estaban cumpliendo con la misión. ¿Cuál? Predicar el Evangelio. Se levantó Pedro y empezó a decir: hermanos, ustedes que saben lo que ha sucedido desde nuestros antepasados, y empezó a dar su discurso, haga de cuenta que empezó a predicar, empezó a darse un sermón. Y se convirtieron 8,000 personas en 2 predicaciones, en 2 sermones. 8,000 personas. Más los que se fueron añadiendo, porque la misma Biblia dice que todos los días predicaban el Evangelio por las casas, por las calles, en el templo, y en todo lugar se predicaba el Evangelio. Y Dios, ponga atención, Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. No eran los evangelistas, no eran los predicadores, no eran los 120 los que llevaban a la gente al templo. Era Dios. Ellos lo que hacían era predicaban el Evangelio. Pero predicaban con denuedo, con facilidad de palabra y demás, con entendimiento para que la gente comprendiera, porque el Espíritu de Dios había encontrado dónde posarse. 120, y en unos pocos días eran más de 8,000. ¡Wow! Es donde me admiro. Digo: Señor, el poder del Espíritu Santo es tremendo. Muchos vieron cómo esos miles corrían a Cristo por el poder del Espíritu Santo. Y es que, hermanos, cuando llega el Espíritu Santo en algún lado, nada puede ser igual. Nada puede ser lo mismo. Nosotros estuviésemos platicando tal vez otra historia si el Espíritu Santo no se hubiese puesto sobre esos 120. Imagínese usted, hermanos, cuántos no han pasado a través de los años desde que esos 120 recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas no se han salvado? ¿Cuántas personas, hermanos, no han sido redimidas por el poder de Dios? ¿Cuántas personas no han sido perdonadas porque se han arrepentido gracias a que 120 recibieron el Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés? Nosotros nos podemos contar en esos tantos. Nosotros podemos decir: gracias, Dios, porque 120 recibieron al Espíritu Santo, y gracias a ellos tu palabra ha llegado a mí y me ha salvado y me ha restaurado. Hoy que estamos en un tiempo de difícil situación, hermanos, también es un tiempo de un gran avivamiento en nuestra vida. Y es una responsabilidad personal el avivamiento. Hay teorías, hay personas que dicen: es que el avivamiento va a llegar en México, es que el avivamiento va a llegar por Argentina, es que el avivamiento va a llegar por no sé qué tanto. ¿Sabe por dónde va a llegar el avivamiento? En tu corazón. Ahí va a llegar el avivamiento. Cuando tú clames y le digas al Señor, como esos 120, Señor, que venga el Espíritu Santo y se pose en mí. Que venga el Espíritu Santo y haga la obra en mí. Le digo, hermano, una vez que el Espíritu llega, lo único que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, Dios hace lo demás. Qué trabajo tan más sencillo, ¿a poco no? Qué cosa tan más fácil. Compartir lo que nosotros hemos recibido. Compartir con los demás cómo Dios nos ha perdonado, cómo nuestra vida ha cambiado, cómo vivíamos nosotros sin Cristo, cómo fue eso tan impactante cuando Cristo se apareció en nuestra vida, y cómo vivimos ahora que tenemos a Cristo. Aleluya, diga amén, hermano. Es tiempo de avivamiento, y déjame decirle por qué. Porque dice la palabra del Señor allá en Romanos 5:20, que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y hay abundancia de pecado, hermano. Están pasando cosas terribles. Aquí en nuestra comunidad están pasando cosas terribles. Hay gente que está haciendo lo malo. En la ciudad, no se diga, hermano. Están pasando cosas muy tremendas. En el estado están pasando cosas muy cosas que, híjole. Y a veces pensamos: ¿cuándo va a cambiar todo esto? ¿Cuándo va a surgir alguien que haga el cambio? Pues déjame decirte, hermano, que ese alguien ya surgió. Y eres tú. Dios te miró y vio en ti el potencial para cambiar
la ciudad donde vivimos, para cambiar la comunidad donde vivimos, para cambiarlo a nuestro alrededor. Dios te miró y vio el potencial en ti, y vio que eras un lugar donde la paloma podía posarse, donde el Espíritu Santo podía llegar y hacer la obra, donde el Espíritu Santo podía llegar y trabajar. Aleluya. Quizá tú te estés preguntando, ¿seré yo ese lugar donde la paloma se posa? Quizá se pueda posar en mí. Claro que sí. Te voy a decir algo, hermano. En el Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo número 3, cuando empieza su ministerio Jesucristo, dice la palabra del Señor que Él se bautizó en agua. ¿A poco no? ¿Sí ha leído esa parte? Él se bautiza en agua y dice que hubo una abertura de los cielos y una paloma, dice, se posó sobre Jesús. ¿A poco no? Se abrieron los cielos, se oyó la voz de Dios y vino el Espíritu Santo, dice, en forma de paloma y se posó sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿A poco no? Después podemos nosotros decir que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, porque también hubo otro acontecimiento. Él dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para que fuese tentado, pero no pudo ser tentado porque resistió. El Espíritu Santo estaba sobre Jesús. ¿Pudo resistir Jesús? Después dice la palabra del Señor también en Lucas 4:14 que Jesús se movía en el poder del Espíritu Santo. Entonces, si Jesús al bautizarse recibió el Espíritu Santo, si Jesús fue llevado por el Espíritu Santo para que fuese probado y ganó y triunfó esa tentación, si Jesús se movía en el Espíritu Santo, hermano, ¿cómo usted y yo no podríamos hacerlo si Jesús dijo, cosas mayores harán ustedes que yo? ¿Entiende esa parte? Cuando Jesús dijo, cosas mayores harán ustedes que yo, créanme que yo me siento con una gran responsabilidad con Dios. Porque entonces el Espíritu Santo tiene que obrar por medio de mí. Y esta responsabilidad deberías tú también de tenerla, hermano. Deberías tú también de considerarla. Porque si estuvo con Jesús el Espíritu Santo, ¿será que contigo no esté? Si Él nos dijo que cosas mayores haríamos nosotros. Yo digo que no, hermano. Yo digo que es realidad que el Espíritu Santo va a estar sobre nosotros. Aleluya. Y nos va a ayudar. Y nos va a demostrar su poder. Aleluya. Y la paloma puede posarse sobre cada uno de nosotros de verdad, hermano. Y puede venir el Espíritu Santo. Y lo podemos sentir desde lo más profundo de nuestro corazón. Y podemos clamar a Dios porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y podemos invitarlo. Y podemos estar dispuestos a recibir al Espíritu Santo en todo momento y decirle, Señor, manda tu Espíritu Santo sobre mí. Dice, por ejemplo, Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, parte del avivamiento, hermanos, es pedirle al Señor que venga ese avivamiento en nosotros. Pedírselo. Pero qué curioso, ¿verdad? Imagínense que yo me pongo a decirle al Señor, Señor, dales el Espíritu Santo, y yo no lo pida para mí. Qué curioso, ¿verdad? Que yo le dijera al Señor, Señor, que ellos sean llenos del Espíritu Santo y no lo pidiera para mí. Sería un poco, pues, como increíble, ¿no? Como sorprendente. Porque normalmente pedimos para uno, ¿a poco no? Si no, chequen sus oraciones. Le garantizo que más del 80% de su oración pide usted para usted. Y le dices al Señor, Señor, dame sanidad. Señor, dame economía. Señor, dame libertad. Señor, dame entendimiento. Y le estás pidiendo para ti. Creo que en esa lógica, cuando pedimos el Espíritu Santo, debería ser, Señor, dame el Espíritu Santo. Dámelo. Ya después le pides por los demás, ¿eh? También a mi hermano y a mi hermana y a todos. Repártenos el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo viene a nosotros, empieza algo diferente, hermano. Lea conmigo el versículo 11, ahí en Génesis, donde estábamos. Versículo 11, estamos en el capítulo 8. Lea lo que dice. Dice,
Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Aleluya. Qué bonito, hermano. Había mandado muchas veces Noé la paloma y regresaba sin nada, porque dice, no hay donde se pose la paloma. Pero hubo una ocasión que salió la paloma y regresó con una rama. Y dice aquí la escritura en el versículo 11, que entendió Noé entonces que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Es decir, la paloma encontró dónde posarse. Encontró un lugar, hermano. Y cuando la paloma viene y empieza a encontrar un lugar en nosotros, empieza una nueva temporada en nosotros. Empieza un nuevo sentido, hermano. Viene la paloma y trae manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Como lo hizo con los 120. Como lo hizo desde entonces hasta nuestros días, hermanos. Cuando el Espíritu Santo en forma de paloma cayó sobre nuestro Señor Jesucristo o descendió sobre Él, hubo manifestaciones, hermano, de poder. Y entonces Jesús empezó a hacer milagros. Jesús empezó a hacer grandes manifestaciones del poder de Dios, porque el Espíritu Santo estaba sobre Jesús. Aleluya. Dice Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aleluya. Hoy es un nuevo tiempo, hermano. Hoy empieza un nuevo tiempo para esta iglesia, para tu familia, para ti mismo, porque el Espíritu Santo está buscando, hermano, dónde posarse. Y si en la época de Noé llegó con una hoja, con una hoja de olivo, en señal de que había encontrado un lugar donde posarse, el Señor me ha mostrado que ha encontrado personas en las cuales el Espíritu Santo va a ser derramado. Ha encontrado corazones dispuestos a recibir al Espíritu Santo. Ha encontrado personas que están dispuestas a obrar en el poder del Espíritu Santo. Y grandes señales y maravillas van a continuar. Porque no solamente es que venga el Espíritu Santo. No solamente es de que nosotros empecemos a danzar o empecemos a hablar en otras lenguas. Dice la palabra del Señor, y estas señales seguirán a los que creen. Aleluya. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Dice también la palabra, sobre los enfermos pondrán sus manos, y estos sanarán. No solamente son manifestaciones personales, sino que vienen grandes maravillas, hermanos. Si realmente queremos que esta sociedad cambie, que nuestra vida cambie, que la comunidad cambie, necesitamos nosotros obrar bajo el poder del Espíritu Santo. Alza la mano, dile, Señor, esta es la rama en la cual se ha de posar esa paloma. Alza la mano y dile, Señor, yo quiero ser usado. Señor, yo quiero que de mí realmente brote esa agua de vida, Señor, que tú estás mandando para esta sociedad. Pero hazlo, hermano, con un corazón dispuesto a obedecerlo en todo al Señor. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar, hermano. Yo sé que este tema del Espíritu Santo es muy extenso, pero hoy quiero, hermano, que haya un cambio de visión en ti. Yo sé que ya estamos llegando casi a fin de año, que ya vienen el recuento, ¿verdad?, de todo lo que sucedió este año. Al principio de año decíamos que íbamos a hacer muchos proyectos, algunos se cumplieron, otros no se han empezado siquiera. Pero hay que aprovechar el tiempo. Medimos nosotros el tiempo en días, en semanas, en meses, en años. Pero Dios lo mide de otra manera. Y le digo algo, este es el tiempo del Señor. Ese es el tiempo que Dios ha diseñado y ha destinado para que haya un gran avivamiento en nosotros y podamos impactar a los que están a nuestro alrededor. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos un momento? Y le dices al Señor, Señor Jesús, haz de mí, Señor,